Este es mi estudio de caso, migración celular en un laboratorio. El integrante soy yo, Pérez y Juan Luis Daniel. Docente María Selene Cruz. Es la clase de funciones matemáticas. El objetivo de este estudio de caso es entender cómo funciona la migración celular, explicar el funcionamiento de la migración celular en forma algebraica. De este modo pondremos un ejemplo a través de una matriz de migración, poner en práctica lo visto en clases en relación a las operaciones con matrices, comprender la importancia de la migración celular y el papel que toman los experimentos o del laboratorio en general, saber la importancia de la migración celular en los diferentes organismos y por qué es importante saber su medición, realizar las operaciones con páginas en línea y en calculadora de ser necesario, conocer y explicar qué es un cultivo en los laboratorios, porque va a ser la base del caso. ¿Qué es la migración celular? La migración celular es un proceso importante en el desarrollo y mantenimiento de los organismos pluricelulares, la formación del tejido durante el desarrollo embrionario, la cicatrización y la respuesta inmune. Requiere de movimientos celulares sincronizados en una dirección particular y hacia sitios específicos. Los errores durante este proceso tienen consecuencias serias. Comúnmente este fenómeno se observa más en el embarazo, pero igual se observa en células, en virus, en microbios, en otros organismos, porque es importante para la homeostasis del organismo. La homeostasis está a regular sus funciones. Bajo las condiciones adecuadas de nutrientes, la proteína TOR puede regular cuánto crece una célula. Así, en presencia de nutrientes, esta proteína se activa y la célula mantiene un ritmo robusto de crecimiento a través de la síntesis de proteínas y el consumo de nutrientes. En un laboratorio, el proceso por el cual una célula se desplaza a través de los tejidos o en la superficie de una placa de cultivo, en el cual intervienen expansiones citoplásmicas llamadas lamelipodios y filopodios, que son las cosas con las que se mueven las células, como estas cosas. Ahora, el cultivo del laboratorio. Los medios de cultivo son una mezcla de nutrientes que en concentraciones adecuadas y en condiciones físicas óptimas permiten el crecimiento de los microorganismos. Estos medios son esenciales en el laboratorio de microbiología, por lo que un control en su fabricación, preparación, conservación y uso asegura la exactitud, confiabilidad, reproductibilidad de los resultados obtenidos, que es lo que se busca en cualquier laboratorio. Los medios de cultivo se pueden clasificar en dos: medios naturales o complejos y medios definidos o sintéticos. Los naturales son constituidos por sustancias complejas de origen animal o vegetal, las que son usualmente completadas por la adición de minerales y otras sustancias. Y los medios definidos o sintéticos son los medios que tienen una composición química definida, cualitativamente y cuantitativamente. Generalmente se usan en trabajos de investigación. Medios de enriquecimiento son medios líquidos que favorecen el crecimiento de un tipo de microorganismo en particular. Permite aumentar el número de microorganismos de este tipo. Este es el tipo de clasificación de medio de cultivo. Medios selectivos son parecidos a los de enriquecimiento. Se diferencian por ser medios sólidos y están diseñados para el aislamiento de microorganismos específicos. Es decir, si se hace un cultivo de varios virus, pero solo se quiere obtener un tipo de virus en especial o una cepa en especial, se puede ocupar este. Y por último, el medio diferencial son medios que contienen indicadores de productos derivados de la actividad microbiana de los microorganismos. No contiene ningún tipo de sustancias con actividad antimicrobiana. Permite revelar características fisiológicas de los microorganismos. En este caso, el último nada más es un indicador o marcador de qué es lo que están buscando, o para diferenciarlos. Si hay muchos microorganismos y nada más se quiere diferenciar cuáles son y cuáles no, se puede ocupar este último. Importancia de las matrices y por qué y cuál vamos a ocupar, que es lo importante. La importancia de las matrices se utiliza para múltiples aplicaciones y sirve en particular para representar los coeficientes de los sistemas de ecuaciones lineales o para representar las aplicaciones lineales. En este último caso, las matrices desempeñan el mismo papel que los datos de un vector para las aplicaciones lineales, porque incluso la forma de resolverlos se parece bastante. Las herramientas básicas para la medición y el análisis de la migración interna son las llamadas matrices de migración. A través del procesamiento de los censos pueden construir matrices de migración de toda la vida, que se obtiene el cruce entre la variable de la residencia habitual y el del lugar de nacimiento, o de donde están a dónde van. Como el movimiento de las células es constante y se tiene la cantidad exacta que podrá tener el organismo, por poner un ejemplo, puede ser un cultivo de hongos, incluso de tejido humano, lo podremos ocupar fácilmente. La única condición es que se sepa la cantidad exacta, si no, no va a servir.
Tenemos un medio de cultivo sintético en el cual tienen sustrato de células animales para generar virus recombinantes. Por eso es que podremos saber cuánta cantidad va a ser, porque un virus recombinante es aquel que se ocupa, digamos, para vacunas, pero se altera cierta condición. En este caso, que va a tener las condiciones necesarias para que se reproduzcan, pero va a llegar a cierto tamaño y después no va a poder seguir reproducirse. Solo va a seguir alimentándose para alargar su tiempo de vida o su vida útil. Al llegar a cierto tamaño se dejará de multiplicar. En total, el último de sus ciclos, ya el último de reproducción, fue de 1 millón de virus. Se va a seguir alimentando, pero ya sin poder reproducirse, sin hacer mitosis o alguna de esas cosas. Los virus están en una caja Petri de 20 mililitros de agar. Cada vez que se les va a nutrir, se combina el lugar donde va a caer el sustrato. Entonces se produce un movimiento de los virus. Dependiendo de qué sustrato sea, será la cantidad de virus que se mueven. También existe una cantidad que por rezago no llega y se queda en donde estaba originalmente. En la tabla se observa cuál es el sustrato que atrae más virus o que menos rezago provoca. Este es el porcentaje y este es el sustrato de células de mamífero, hongo, bacteria, planta. Y hay de químicos diversos. Podemos ver que el sustrato de mamífero desplaza un 60% del conjunto, mientras que el sustrato de químicos diversos, que es el menor, solo puede mover a un 15%. Después de que se les alimenta o se les nutre la segunda vez, el grupo que no alcanzó y los que sí se nutrieron se comunican de forma química y los del primer grupo, los que se han nutrido, se alejan dejando que todo el conjunto, al menos la mayoría, se nutra, creándose una pequeña migración en la caja Petri. El planteamiento del problema. Se agregó sustrato mamífero para alimentar a los virus y ocasionó el desplazamiento y división del conjunto. Se les agregó después sustratos de químicos diversos, pero ahora se alejaron un 8% y se acercó la cantidad correspondiente, es decir, de mamíferos se acercó un 60%, y después de eso químicos diversos. Del 60% dividido, el 15% se alejó de los que no se habían acercado y un 8% regresó, se alejó. La segunda, después de un tiempo se volvieron a regrupar todos. ¿Cuánto sería su porcentaje y cantidad si primero se les agregó sustrato de hongo y luego de planta? Es decir, ahora el 55% se va a consumir y luego el 20%. Para que no se sobresature, se van a alejar un 10%. Aquí está, en el primero es el 60%, el 40%. Del 40% ya, ese es ya después de que se dividió por el de mamífero. Se va a dividir los dos en 60% y 40%. De aquí el 40% va a migrar el 15% va a migrar acá y aquí un 8% se va a regresar. Pero ¿cómo vamos a saber? Lo primero es sacar el 60 y el 15% al millón de virus que hay. En este caso sería de 60 sería 600,000 y de 40% sería 400,000. Hacer la matriz y resolverla en matriz calculator. Sería el 8% va acá. El 15% de acá se pone en esta parte y luego aquí se pone el 85 para que dé 100 y aquí el 92 para que dé 100. Luego se va a multiplicar por la primera parte que es el 600,000 y el 40,000 y va a dar 542,000 y 458. Es decir que en la primera parte de ser 600,000 quedaron 542,000 y en la segunda parte va 458,000. ¿Cómo sabemos que está bien? Porque aquí si suman da 1 millón y aquí si lo sumas igual da 1 millón. Aquí 2 son 10, llevamos 1, 9 y 1 que llevamos 10, 5 y 4, 9 y 1, 1 millón. 1 millón de virus en total. En el segundo se va a parecer bastante al primero, pero va a ser diferente porque los valores van a cambiar. En este caso tendremos 55 y 45%. Es decir, aquí lo primero es sacar el 55 y el 45% del millón, que sería el 55% es igual a 550,000 y el 45% que es igual a 450,000. En este caso, por el problema, dijo que el 20% se va a ir a la primera parte. Entonces, aquí va a ganar 20%, pero esta parte va a perder el 10%. ¿Cómo lo vamos a resolver? Por matriz calculadora igual. Ponemos el 10 de la parte de acá arriba y ponemos el 20% de la parte de acá abajo. Arriba le vamos a poner el 80 para que dé 100 y abajo el 90, o sea el restante. Vamos a multiplicar por 550,000 y 450,000. Eso va a ser igual a 485,000 y 515,000. Ahora, ¿cómo lo vamos a realizar? Primero hay que meternos a matriz calculator, así se pone en Google. Nos va a dar donde tenemos matriz A, matriz B y las matrices que hemos hecho. Ahora, para hacer la primera matriz hay que cambiar para esta.
Y para esta vamos a tener que cambiar todo por punto decimal. Es decir, 0.85, 0.15, 0.92. Este es 0.08. No es 0.80, si no, no va a dar el resultado. Se colocan todos en matriz A. Y luego en matriz B, así como están, se va a pasar los signos, el número. 600.000 y 400.000. Tenemos la opción de cambiarlas, de multiplicarlas, de sumarlas y de restarlas. En este caso vamos a multiplicarlas porque es una matriz de migración. Y aquí podemos ver más detalles, pero lo que nos importa es esto. En la matriz, en el segundo ejercicio va a ser lo mismo, pero vamos a cambiar los datos a 0.8, 0.2, 0.9, 0.1 y los vamos a multiplicar por el 550.000 y 450.000, o sea, 485 y 515. Ahora, ¿cómo podremos resolver esto sin la aplicación en el internet? Para el primero sería, aquí vamos a pasar como tal las dos matrices, pero aquí vamos a cambiar, aquí va a ser el 85%, es decir, el primer número por por la primera de la primera columna. Si no sale en 85%, podremos ocupar también el 0.85% por 600.000, más el 8% 0.08 por 400.000. Aquí en calculadora incluso podremos ponerle paréntesis. Y aquí nos sería 542.000 y luego borrar y volver a hacer el otro que es 15% por 600.000, es el primero por el de acá arriba y luego el 92% por el de acá, da 458.000 y esto sumado da 1.000.000. Para el segundo sería lo mismo, se pone el 80% por 550.000, repito, si no funciona, si al final no da el mismo dígito, tendríamos que cambiar esto de porcentaje a decimal. Por el primer dígito que es 550.000 y luego el 10%, el de la segunda fila por el de abajo, que sería 450.000, que da 485.000. Luego el segundo sería 20% por 550.000 más el 90% por 450.000. Podríamos ponerle paréntesis en calculadora y aquí nos va a dar el resultado. Ahora, los resultados. El primer resultado sería el 60% 6.000, el 40% es 40.000 y de la matriz sería 542.000 y 458.000. Esto quiere decir que el primer conjunto queda como 542.000 y en el segundo como 458.000. En la respuesta 2 es el 55%, se vendría a ser 550.000 y en el segundo es 450.000. En la respuesta de la matriz es 485.000 y 515.000. Esto quiere decir que quedan 485.000 en el primer conjunto y 515.000 en el segundo conjunto. Conclusión. Para concluir, en el experimento uno puede darse cuenta de cómo los virus actúan para poder seguir reproduciéndose o nutriendo para aumentar la cantidad de tiempo que puedan vivir, porque ellos se comunican por medio de feromonas o incluso por impulsos químicos o eléctricos para detectar dónde hay una fuente de alimento para poder seguir sobreviviendo. En el campo de la biotecnología, en especial en un laboratorio, es muy importante saber cómo hacer cultivos, pues con esto se experimentan soluciones, químicos o incluso entre otros organismos para generar más reacciones o experimentos específicos. Como vimos en las partes, puede incluso servir para separar diversos virus, diferentes organismos, para detectarlos. Y por ejemplo, esto es lo más básico para hacer las vacunas, porque se tiene que poner el virus en cultivo para multiplicarlo, luego hacerlo uno recombinante y sacar de ahí lo que uno se busca experimentar con él. Las matrices nos ayudan a hacer procedimientos complicados de diferentes temas de manera sencilla, además que podemos aprovechar mejor las tecnologías como con matriz calculador. Si no, yo tendría que estar sacando mi calculadora, estar checando, estar haciendo todo y ahí nada más tengo que poner los datos, acomodarlos y darle un enter. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y estas son la bibliografía en estilo APA. Gracias.